todo va a estar bien. TV, saludos a quienes nos sintonizan a esta hora en Lima y en el resto del país, recordándoles que nos pueden sintonizar a lo largo y ancho del país en las diferentes frecuencias, una sola emisora que es Capital, y a través de Capital TV en señal abierta 3.1, Claro TV 15515 y Movistar 552. ¿Cómo están las cosas hoy, en este minuto? A ver, ya hay una contabilidad que se ha hecho en la OMPE, todavía no está al 100%, pero tenemos la información clave, la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski, que sigue en la delantera, con 50.124 votos, con 50.1%, perdón, que son 8.511.059 votos, versus Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que tiene y alcanza en este instante 49.87 en el porcentaje y 8.468.781 votos. La diferencia es de 0.25%. Y los votos que hoy distancian a un candidato del otro suman 42.278 votos. Eso es. Ahora, los partidos políticos, los personeros, los que tienen a su cargo defender el voto de su candidato, si bien es cierto tienen que hacer este trabajo con mucha pasión, también hay que pedir a los propios partidos políticos tener la tranquilidad y la serenidad suficiente para no llegar a entorpecer el escrutinio, porque ahí está el quid del asunto. Que de manera muy pronta el 100% de los resultados estén, para que ya se pase a la otra etapa. Quienes hayan salido ganadores, así sea por la punta de la nariz, quienes hayan salido perdedores, lo que tienen que hacer es mirar con madurez el día siguiente de la elección. O sea, la votación ya está hecha, la gente ya se pronunció. Es verdad que cada partido tiene que defender con alma, vida y corazón su propio voto, pero lo que no podemos hacer es dilatar para entorpecer. Eso en realidad es algo que debería quedar claro. Para eso hemos invitado, para explicarnos, porque esto ya también nos genera no solamente hartazgo sino confusión, a Julio César Castiglioni, que es abogado especialista en procesos electorales. Él estuvo en el voto a voto y fue un abogado de parte en el caso de Lourdes Flores y Alan García cuando pugnaban por pasar a una segunda vuelta. Y ahí la cosa se dio de esta manera y él nos va a explicar no ese momento, sino qué debemos esperar hoy y cómo se deben comportar hoy las partes en relación a la defensa de su propio voto. Julio César, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Experiencia tiene? También vi el proceso Lourdes Flores y Susana Villarán. También. Donde hubieron 8.200 actas observadas. No impugnadas. ¿Qué es lo que es diferente? Porque la gente confunde mucho observadas con impugnadas, Así ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En este proceso no hay ninguna acta impugnada. Ya. El acta impugnada es que terminó la votación en mesa y yo personero he visto que he perdido y termino impugnando el acta porque digo que la sumatoria ha sido errada, etc. Le busco la sinrazón. Ya, y esto no hay hoy. No hay ninguna acta impugnada. Okay. Lo que hay son votos impugnados, que son al que se ha reducido. Que son votos individuales. Que son votos individuales, porque la persona votó mal. De repente, para el presidente, la persona marcó fuera del recuadro, por donde ahí ha habido el voto manual, y marcó fuera del recuadro, y el presidente y los miembros de mesa dicen, este no vale, y el personal dice, sí, esto vale. Ya, ¿y qué prevalece ahí en el juicio? ¿Prevalece la intención o no? Claro. No lo sé. No, el tema es que el MAS debe estar dentro del recuadro, no importa que se salga. Ya. Entonces ahí tenemos 185 votos impugnados. Ya. Son 185 votos, pero estos votos, una vez que han sido, o sea, el personero los impugna en mesa. Al momento que impugna en mesa, entonces el presidente, ellos resolvieron, este voto vale, el personero dice, para mí no vale.
Entonces, el momento que lo ha impugnado, lo meten en un sobre, lo lacran en el sobre y junto con el acta se va a OMPE. Y OMPE lo envía al jurado electoral especial, porque OMPE es un contador de votos, pero no administra justicia en materia electoral. Correcto. Y el jurado electoral especial abre el sobre, delante de todos, dice, audiencia, no, puede haber informe oral, en estos votos sí puede haber informe oral, en los demás no. Puede haber informe oral y dice, acá está el voto, el jurado dice, y en ese momento están resolviendo. Esta cifra se ha disminuido. Ayer más o menos eran 225 votos impugnados. Y hoy hay 185. Y hay 185, y de lo que días anteriores eran 400. O sea, los jurados electorales especiales están trabajando. Ahora, para los que irresponsablemente, por lo menos es una opinión bien personal, pero están hablando de irregularidades, fraude, eso es un absurdo. Es un absurdo. Solamente hay dos posibilidades del fraude. En la mesa, cuando yo hago el cambio de los votos y no consigno los votos que ha reflejado la votación, porque lo que terminamos discutiendo, señora, en los jurados electorales especiales y en el Jurado Nacional de Elecciones, no son votos, son actas. Son actas. O sea, los abogados vamos a defender actas. El acta 463 dice esto, señor, en la fila A tantos votos, en la fila B tantos votos, la sumatoria no coincide. O sea, entonces, el fraude se podría consumar. No después. Después es casi imposible. Es que quiero que quede claro eso, porque en realidad, para que no comiencen a jugar con esa palabra, que a mí me parece que es de una falta de responsabilidad, sobre todo cuando la utilizan o políticos, o representantes, o periodistas, ¿no? Claro, es casi un imposible, y le voy a decir por qué. Sucedió en época de Fujimori, pero que cambiaban las actas, y ahí donde no habían personeros. Entonces, el acta que se procesaba en OMPE no era el acta que había venido del jurado electoral especial. Pero para eso necesitas tener la complicidad de la autoridad de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, obviamente. Claro. Porque, ¿cuántas actas tenemos? La acta para la ODP, que es la OMPE en provincias, la ODP. El acta para el Jurado Electoral Especial, que es el Nacional en provincias. Para la OMPE, para el Jurado Nacional de Elecciones, ahí tenemos 4 actas y 2 para los personeros. El personero del PPK y el personero son 6 actas que en este proceso se han tenido que haber hecho, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se hizo en esa época? Se sustituyeron las actas ahí donde no hay personero. ¿Cómo me doy cuenta que no hubo personero? Porque el acta no viene firmada por personero. Pero partamos de una cosa completamente distinta a lo que hoy ocurre, ¿no? En ese momento la centralización del poder estaba en el propio gobierno, que era participante de esto. En el caso de hoy se ve claramente que en todo caso, si el gobierno quisiera favorecer a alguien, no sería pues a quien señalan en este momento como posibilidad de tener ese apoyo, ¿no? Y lamentablemente, siguiendo en esa misma línea, quien participó mucho en esta actividad, en la sustitución de las actas, fue el ejército. Exacto. Y en esa época y ellos sabían por qué, porque se hacía una copia de un acta más se hacía para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Sí, exactamente. O sea, ahora ya no se hace un acta para ellos. Exactamente. Ellos no participan. Por eso, en realidad, cuando alegremente y libremente se comienza a manejar esas hipótesis, a mí me parece un criterio poco razonado y que tiene más que ver con deseos o con circunstancias que con realidades, ¿no? Y hay que ser claros en eso. Por lo menos yo intento serlo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con sus llamadas telefónicas para hablar de este tema, de este momento. Los partidos son los que finalmente podrían estar entorpeciendo no el resultado, sino el tiempo en el que se den los resultados para finalmente pasar a la otra etapa. Yo quisiera decirle algo antes de irnos a la pausa. A ver, rapidísimo. En las actas para enviar a los jurados electorales especiales teníamos 1.5, estábamos en 1.200, ahora tenemos 810. Eso significa que los jurados electorales especiales ya están resolviendo y las actas están regresando. Claro. Tenemos solamente 810 y estamos en 1.04. Volvemos, luego de la pausa. Radio Capital.
Muy bien, nuestro teléfono 212-5353 y desde cualquier parte del Perú, 0800-2482 son los números de Capital. Los partidos son los que finalmente entorpecen el escrutinio. ¿Cuál debería ser la conducta, digamos, de los voceros y hasta qué punto, digamos, la pasión por abrazar su criterio en relación al voto debe llegar? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Mónica. ¿Cómo está? Pequeño aporte. Díganos. Como dijo Acuña durante la campaña, ¿no? Que yo no plagié, yo copié. Ahora yo quería decir otra cosa. No hubo fraude, hubo trampa. La mañana casualmente acaban de entrevistar en radio programas a los representantes de la selva, de los Saníncas, creo que era, y dijo que no les habían permitido votar, porque dice que en 4 días, más o menos, antes de las elecciones, de un momento a otro pasaron los de la ONU y le dijeron que no podían votar en el mismo lugar de origen, sino tenían que irse a la capital de provincia, cosa que era imposible para ellos. Entonces, si lo sumamos a eso, que los policías tampoco pudieron votar por lo que los declararon en orden de inamovilidad, entonces ahí hay una pequeña trampa, ¿no es cierto? ¿Y eso a quién favorece? Eso es todo, gracias. Ok. Bueno. ¿Cómo le llamamos a eso? De comprobarse, ¿no? De comprobarse siempre. Sí, vi en parte la entrevista en que les decían, no les decían que no voten, cuidado, lo que les decían era que se desplazaran a otro lugar que no era su centro de votación. Ya, pero si a es al último momento, digamos... 4 días antes, la denuncia era eso, que 4 días antes les habían dicho, o sea, ahí habrá una explicación. Y habría que ver también, porque estamos hablando de una comunidad nativa, habría que ver la votación de esta comunidad nativa, ¿no? Para ver si están dentro de los índices que en el día de hoy se están manejando. Lo de la policía, sí, es sospechoso esto de la inamovilidad de parte del gobierno. Ahora, la pregunta que me hago es, claro, lo que no es sospechoso es a quién respaldaba el gobierno. Pero el gobierno tiene la prerrogativa de declarar la inamovilidad en situaciones de seguridad. Sí, claro. O sea, no le doy la razón, pero en todo caso es una línea sumamente delgada que hay que probar. Sí. El problema es que el gobierno en este proceso, ni en la primera vuelta ni en la siguiente, no ha mantenido la neutralidad. No, pues y ha sido clarísimo, ¿no? Que no lo ha mantenido. Y eso debería tener una sanción, ¿ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, en términos reales sí. Yo creo que sí, que al presidente y a los congresistas. Sí. Porque le abrimos proceso sancionador a cualquier funcionario público y no al presidente y al congresista. Y al mismo alcalde de Lima también. Claro, ¿por qué? Pero ¿por qué el alcalde de Lima? Donde incluso yo opiné, pero se le abrió proceso porque él no está investido de la inmunidad parlamentaria. Que sí, los congresistas sí salen a hacer propaganda y todo lo demás y no se les puede abrir proceso porque están investidos de la inmunidad parlamentaria, y al presidente de la República también que goza de la misma prerrogativa. En consecuencia, ¿pueden otros funcionarios del Estado elegidos por voluntad popular abusar de su poder y que el sistema electoral no los pueda sancionar? Eso sí me parece mal. Hola, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Es un gusto conversar con usted y con su invitado. Adelante, por favor. Quien le habla, Ronald de Chorrillos. Yo he sido personero soy partidario de Somos Perú, finado señor Andrade. Alberto Andrade. Y me he prestado también para estas elecciones. He sido personero del partido del señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Y de hecho en esa época sí se podía percibir el fraude, ¿no? En la época de las elecciones del fraude de Fujimori, donde habían personal del ejército que venía con una de mis denuncias fue una persona que tomamos en ese momento en la fila de la votación, que contaba con 5 DNIs, imagínense. No, bueno, entonces, eso nos queda claro. O sea, eso está claro, pero en esa época era evidente. Sin embargo, ahora lo que sí he notado es que la persona que era mi contraparte con los votos, ¿no? Al anularlos, al quererlos, incluso al perjudicar la hoja misma que se le entrega a la OMPE. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Que somos la contraparte, la que vigila los votos. El señor dijo que más que nada el fraude se daba en la votación.
y está en todo lo cierto. Ahora es casi improbable, ¿eh? Yo creo que es casi improbable y estamos esperando los resultados. Muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me quiero ratificar en mi enunciado. Yo no estoy hablando del otro contexto, y ahora conocemos hasta el cansancio de lo que ocurrió en ese contexto de los años 2000. Pero hoy que alguien hable de fraude, sí me parece irresponsable. Claro, y le voy a decir algo. Los partidos políticos, cuando participan en el proceso electoral, antes de dar pase a la siguiente llamada, que quieren entorpecer, le instruyen a sus personeros, me trae esto lo que dijo el señor, impugnen todas las actas o todos los votos que están en contra de nosotros. ¿Correcto? No hay un acta impugnada. No, pues. No hay un acta impugnada. No. O sea, están observadas, no impugnadas. Están observadas. El sistema las observó porque se llenaron mal. Ese es otro tema. Ese es otro asunto. Sí. Claro, que además se va a resolver y se está resolviendo. Y se está resolviendo. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Capital. Hola, Mónica, buenos días. Mónica, una pregunta. Sí. ¿Quién es la autoridad siguiente del presidente? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, la autoridad siguiente que viene del presidente, que tendría que avalar la seriedad de la institucionalidad de la OMP en este caso, porque aparentemente nadie cree en la OMP, todos hablan de fraude, y lo único que están generando pues es todo un caos. Entonces, y ante la situación que ni el presidente mismo tiene credibilidad, ¿quién es la persona que creo que tendría que haber salido una autoridad para que avale la seriedad de la OMP, para que así calmen los ánimos para ambos lados? Bueno, los candidatos han sido muy prudentes, ¿ah? Sí. En realidad, para ser claros, y son los que están en este momento en la contienda, y bueno, ya estaríamos ante una circunstancia complicada. En fin, ¿qué autoridad? Y después el presidente, debería ser él la autoridad, pues, ¿no? Claro, después el vicepresidente. Pero ¿qué es lo que tenemos? El vicepresidente, si la vicepresidenta está peleada con el presidente, ¿cómo haríamos? Ha salido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a decir que se respete el voto constante, ¿correcto? Exacto. O sea, el voto uniforme, el voto constante que se respete. En consecuencia, el sistema electoral es OMP, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Y hoy son los que tienen la voz final. Son los que tienen la voz, y el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho que se respete la votación. ¿Correcto? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? Bienvenido a Capital. Adelante, por favor. Señora Mónica, lo que están los socios de Pedro Pablo están criticando desde el domingo. Salió el Pepe Olivera diciendo fraude. De otro lado, de Fujimori, nadie se anunció fraude. De usted, del otro lado. Todo como siempre, toditos están unidos siempre. El otro lado que gana es fraude. El otro lado es fraude. Claro, ¿no es cierto? Pero si ellos ahí sí no hay nada de fraude, ¿no? Sí, que sí, bueno, sí, por eso ¿no? hemos hablado de la irresponsabilidad, y este señor tendrá que dar sus explicaciones en el momento oportuno. Se las tendrán que pedir, digamos, las personas en nombre de la cual él ha hablado, porque después otros representantes de Peruanos por el Cambio rechazaban completamente la posibilidad de afirmar. Es irresponsable decir que va a haber fraude, de que quien no sabe de temas electorales. Exacto, Así de sencillo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señora Mónica? Muchas gracias por la atención y también a su invitado. Gracias. Quería aprovechar, estoy hablando de Piura. Sí. Quería hacer una consulta. Mire, nosotros hablamos de partidos políticos, pero partidos políticos acá en el Perú solamente hay dos. Partido de Fuerza Popular, el partido del APRA, constituidos desde la cabeza hasta los pies. Porque si ustedes vienen a provincias, no van a encontrar nunca un local de PPK, un local de Frente Amplio, un local. Entonces no hay partido político. Entonces que comencemos de ahí a trabajar y a crear leyes. Partido político que esté bien constituido. Okay. No puede haber cualquier cosa que, por decir, el señor PPK se armaba hace 4 meses. Armó su equipo y ha postulado a la presidencia y va a ganar. No hay problema, que gane, está bien. Pero ese no es partido político. Entonces, ¿a qué le podemos exigir nosotros a las autoridades de un partido político? Hablamos de partido político. Acabo de hablar un señor que dice, bueno, yo pertenezco a Somos Perú, pero me prestó para apoyar a los PPK. ¿Qué clase? Ese señor va a impugnar las actas y va a crear un caos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ok. En realidad, efectivamente, no hay partidos políticos organizados, son muy pocos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el amigo que ha llamado de Cali a Piura. Necesitamos una reforma integral de todo el sistema electoral
Y entre ellos está la ley de partidos políticos, donde existan verdaderos partidos políticos, donde existe, en algún momento hemos conversado acá, un militante, un voto, donde existe una democracia interna en los partidos políticos y todo lo demás. O sea, en esa línea estamos, o sea, pero lamentablemente los que están en el Congreso y los partidos representados en el Congreso se niegan a esa reforma. ¿Por qué será, no? Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Capital.